una de las cosas que más me gusta hacer de mi vida apostólica es encontrarme con comunidades de católicos hispanos acá en Estados Unidos o con comunidades católicas o pro vida en general en América Latina que están tratando seriamente de ser cada vez más serios y más comprometidos con su vida cristiana. A veces noto que estos hermanos ven con sorpresa, estos hermanos que comienzan a vivir su fe en serio, ¿no? A formarse para vivir una fe que no solamente es tradicional, sino que es una fe integral, es decir, aprenden, se catequizan, aprenden las verdades de la fe y luego las aplican en su vida. Entonces, eso es lo que conocemos con el nombre de discipulado. Como saben ustedes, el Papa Francisco insiste mucho en este tema de ser discípulos y misioneros. El que no es primero discípulo, no puede ser misionero, no puede evangelizar, no puede dar testimonio, porque le falta primero ser discípulo, seguir a Jesús. Los que siguieron adelante la obra de Jesús, primero lo siguieron, vivieron con él, aprendieron, se convirtieron, y en ese proceso de conversión cada día mayor, gradual, fueron dando cada vez más testimonio hasta que la mayoría de ellos terminó dando el último testimonio, el testimonio más completo, el de ofrecer la propia vida. Y como digo, cuando estos hermanos descubren el camino del discipulado, descubren también que la vida se vuelve más complicada y que el discipulado tiene un costo. Esto lo comentaba un intelectual católico norteamericano que específicamente decía que cada vez encontraban más personas que hablaban de lo cuán costoso era vivir la fe auténticamente, incluso en naciones que se proclaman cristianas o que se proclaman católicas o de tradición católica. Y muchas veces las personas que hacen que nuestro apostolado, que nuestro discipulado, nuestro seguimiento de Jesucristo sea difícil, son precisamente esas personas que muchas veces se llaman católicas, pero no fanáticas, entre comillas, ¿no? Y son los primeros en darnos un dolor de cabeza. Y es curioso porque yo varias veces he contado que mi familia no era religiosa, no practicaba, y que los primeros signos de resistencia que encontré a mi propia conversión los encontré en mi hogar. Fue inicial, y después las cosas cambiaron porque poco a poco los distintos miembros de mi familia se fueron comprometiendo con la vida cristiana de una forma u otra. Pero encontré esa dificultad cuando acepté el llamado a la vocación a la vida consagrada. Tuve varias personas que me llamaban por teléfono o me visitaban en la casa a decirme: tú no eres así, tú no vas a poder vivir el celibato ni la obediencia, tú eres de esta y esta y esta otra forma. Y era el mundo que reaccionaba frente a mi discipulado, al seguimiento de Jesucristo, ser discípulo, seguir a Jesucristo. Hace poco he estado leyendo varias historias que tienen que ver ya sea con la conversión. Por ejemplo, una joven inglesa que fue una evangélica carismática en Inglaterra desde niña y siempre estuvo vinculada a una iglesia evangélica inglesa de una forma u otra, y cuando tenía que viajar a otro país, viajó a Estados Unidos, por ejemplo, buscó también una iglesia donde mantener este culto, y algunas cosas extrañas en la iglesia a la que regresó a Londres la puso en camino hacia el catolicismo, ¿no? Y ella cuenta el camino difícil por la cantidad de prejuicios que tenía frente a la liturgia católica, a los sacramentos, a la autoridad papal, a la devoción a la Virgen María. Le costó muchísimo, pero ella cuenta que nada le costó más que el rechazo de sus familiares y de sus amigos, ¿no? Y cómo muchas veces se iba en la noche llorando, pasa días, semanas en las que no podía irse a acostar sin llorar donde estaba. La mamá de uno de mis ahijados ha contado, es ahora una importante instructora de los métodos naturales de regulación de la natalidad, mamá de 6 hijos. Ella contaba cómo
su regreso a la fe de su infancia, porque había sido educada católica, pero había terminado en una universidad muy secular donde existía una vida en el campus universitario completamente desordenada, ¿no? Alcohol, fiestas, etcétera, ¿no? Drogas, y como el momento de su conversión, cuando su hermana menor la desafía a vivir una vida sin alcohol, una vida de nobleza, la lleva a perder amigos, a amigos que la invitan formalmente a un almuerzo para decirle: oye, si vas a seguir viviendo así, es decir, si vas a seguir viviendo una vida austera, una vida sana, una vida normal, entonces voy a dejar de ser tu amiga. Imagínense la presión sobre una católica para que simplemente deje de vivir coherentemente, se tire de brazos al mundo, ¿no? O sea, esa presión tremenda, porque efectivamente a las personas del mundo le molesta que alguien sea una luz en la oscuridad, y para eso y por eso se paga un precio. Entonces, esos hermanos, esas hermanas que están experimentando que efectivamente están pagando un precio por su vida cristiana, sepan dos cosas. Primero, están viviendo una experiencia universal. No hay persona que comience a tomarse en serio su fe o que se convierta al catolicismo que no encuentre ese camino de presión y de desprecio, especialmente al inicio. Las cosas se calman mucho después, y parte de el llanto de esta hermana inglesa y de otras personas que he encontrado, como esta mamá de las que les hablo, en su conversión también, como lloraba en su cuarto mientras escuchaba que sus amigos y sus amigas estaban haciendo fiesta en el primer piso de la casa que había alquilado con otras compañeras, y como ella estaba encerrada en su propio cuarto, y como un día todo este grupo completamente borracho subió a golpearle la puerta, a decir: sal de ahí, ven a celebrar con nosotros. Y ella acurrucada, escuchando en esa época un cassette de música cristiana, que se lo pegaba a los oídos para no escuchar esta bulla que le hacían en la puerta. Entonces, como les decía, en primer lugar, es una experiencia universal. Entonces, no se sientan solos, hermanos. Todos hemos pasado por eso. Hemos pasado por esa situación. Y en segundo lugar, ese precio del discipulado es el signo más visible y evidente de que estás haciendo las cosas bien, de que estás siguiendo a Jesús. Porque si leemos cautelosamente los evangelios y los leemos con atención, vamos a ver que Jesús en muchas ocasiones habla de la soledad, de el signo de contradicción que significa seguirlo. Él se declara el Mesías que no tiene lugar donde apoyar la cabeza, a diferencia de los mismos animales del campo que tienen una guarida, tienen un nido. El Hijo del Hombre no lo tiene, y eso es lo que pide cuando nos llama a ser discípulos, ¿no? Es decir, ese desapego a cualquier cosa que nos haga creer que nosotros tenemos o nos corresponde una vida fácil por aceptar el Evangelio. No. Todas estas contradicciones y todas estas contrariedades forman parte del discipulado y forman parte de la vida cristiana. Como les decía, intelectual católico que decía: mira, cada vez más católicos me hablan del costo del discipulado, y esto lo veo como algo que crece, y efectivamente crece porque estamos cada vez en una sociedad más secularizada, ¿no? Entonces, una persona que es un católico serio, una católica seria, encuentra hoy en día más dificultades y más rechazo en su entorno que lo que encontraba en el pasado. En el pasado eran situaciones incluso mucho más difíciles para aquellos que agredían a las personas que se tomaban su fe en serio. Hoy no. Hoy es extremadamente fácil burlarse de las personas, y existen muchos más mecanismos, porque antes uno podía de alguna manera refugiarse, pero ahora, por la existencia de las redes sociales, de los mensajes de texto, de WhatsApp, de lo que sea, es más frecuente el bullying anticatólico. Y hoy en día se habla mucho de la presión, del abuso, del bullying en las escuelas, con las personas homosexuales, con las personas trans,
Y está bien hablar del bullying y confrontarlo y enfrentarlo como una lacra social que no debe existir y que realmente destruye la vida de personas, especialmente cuando la sufren de niños o de jóvenes, ¿no? Pero nadie habla del bullying antirreligioso. No sé si algún día se hablará. Yo creo que no, porque creo que este precio del discipulado vamos a tener que pagarlo hasta el fin de los tiempos. El costo del discipulado va a seguir creciendo en la medida en que el mundo se siga apartando cada vez más de Dios. Entonces, no debemos tener miedo. Eso es lo más importante. No debemos tener miedo, porque como digo, es realidad intrínseca del ser cristianos. Este intelectual católico decía: mira, efectivamente el costo del discipulado parece estar aumentando, pero la verdad es que solo está aumentando en un sentido, en el sentido de que el mundo es cada vez más secular. Pero en el más importante de los sentidos, dice él, el costo del discipulado siempre ha permanecido constante. ¿Por qué? Porque ser fiel a Jesús cuesta todo. Y Jesús mismo dice: déjalo todo. Y entonces parte de liberar el corazón para poder seguir a Jesucristo en los términos en los que Él lo plantea, en los términos que Él plantea el seguimiento, es fundamental para que nosotros podamos ser fieles y seguir con nuestro camino, con nuestro esfuerzo, respondiendo a la gracia que Dios nos da cuando nos ha llamado a ese momento enorme de libertad. Porque al final, el vivir con serenidad de corazón y con la certeza de que estamos haciendo las cosas bien cuando somos asediados o perseguidos, cuando tenemos que pagar algún precio por nuestro discipulado, es una fuente de alegría y de paz. Y es interesante porque por más distintas que son las historias que cada uno cuenta sobre el costo de su discipulado, si fue rechazado por la familia o por los amigos o por los compañeros de trabajo, lo que sea, todos coinciden en una cosa, que es un precio que bien vale la pena por el honor y la alegría de seguir a Jesucristo. Que tengas un buen día.